En un mundo cada vez más acelerado, donde la tecnología y las distracciones constantes amenazan con fragmentar los vínculos más sagrados de la familia, emerge una profecía extraordinaria que ha atravesado décadas para llegar hasta nuestros días. Esta revelación, compartida por uno de los santos más venerados y místicos del siglo XX, el Padre Pío, nos presenta una verdad tan simple como revolucionaria: el poder transformador del rosario cuando se reza en familia. Imaginen por un momento una escena que se repite en millones de hogares alrededor del mundo: padres exhaustos después de largas jornadas de trabajo, niños absortos en sus dispositivos electrónicos, adolescentes distanciados emocionalmente, y una sensación general de desconexión que poco a poco va erosionando los cimientos del hogar. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si existe una solución para recuperar esa conexión perdida, ese vínculo sagrado que une a las familias más allá de las circunstancias cotidianas? La respuesta, según el Padre Pío, no requiere de grandes inversiones económicas ni de complicadas estrategias modernas. Se encuentra en una práctica milenaria que ha sostenido a innumerables generaciones a través de guerras, epidemias, crisis económicas y transformaciones sociales: el Santo Rosario rezado en familia. Francesco Forgione, mejor conocido como el Padre Pío, no fue un simple sacerdote más en la historia de la Iglesia. Nacido en el pequeño pueblo de Pietrelcina, Italia, en 1887, se convirtió en uno de los místicos más extraordinarios de la historia moderna. Conocido por llevar los estigmas de Cristo durante 50 años, por su capacidad de bilocación y por sus innumerables milagros documentados, el Padre Pío dejó un legado espiritual que continúa resonando con fuerza en nuestros días. Sin embargo, entre todas sus enseñanzas y profecías, existe una que destaca por su particular relevancia para nuestro tiempo: su visión sobre el poder transformador del rosario cuando es rezado en familia. Esta profecía, que muchos consideraron simple en su momento, ha demostrado ser extraordinariamente precisa y poderosa en nuestra era de crisis familiares y espirituales. El rosario es el arma para estos tiempos, declaraba el Padre Pío con una convicción que emanaba de décadas de experiencia espiritual y de ser testigo directo de innumerables transformaciones familiares. ¿Pero qué hacía tan especial esta práctica a sus ojos? ¿Por qué, entre todas las devociones posibles, el Padre Pío insistía con tanto énfasis en el rosario familiar? La respuesta a estas preguntas nos llevará por un viaje fascinante a través de testimonios extraordinarios, revelaciones profundas y descubrimientos sorprendentes sobre el poder de la oración en familia. Veremos cómo esta simple práctica ha transformado vidas, sanado relaciones rotas y creado verdaderos milagros en hogares de todo el mundo. En una época donde las estadísticas sobre divorcios, depresión juvenil y desintegración familiar parecen más desalentadoras que nunca, las palabras del Padre Pío resuenan con una urgencia renovada. Su profecía no solo nos advierte sobre los peligros de abandonar la oración familiar, sino que nos ofrece una solución práctica y accesible para fortalecer los vínculos familiares y proteger nuestros hogares de las fuerzas que amenazan con destruirlos. Lo que hace única esta profecía es su simplicidad y su universalidad. No requiere de conocimientos teológicos profundos ni de prácticas complicadas. Solo necesita de la disposición de una familia para reunirse, aunque sea por unos minutos al día, para rezar juntos. Sin embargo, los efectos de esta simple práctica, según el Padre Pío, son nada menos que milagrosos. A lo largo de este relato, exploraremos historias reales de familias que han experimentado transformaciones extraordinarias a través del rosario. Desde matrimonios al borde del divorcio que encontraron un nuevo camino juntos, hasta adolescentes que superaron adicciones, pasando por familias que encontraron la fortaleza para enfrentar enfermedades terminales y crisis económicas devastadoras. Pero más allá de los milagros extraordinarios, descubriremos algo aún más valioso: cómo el rosario puede convertirse en un ancla de estabilidad y paz en medio de las tormentas de la vida moderna. Veremos cómo esta práctica ancestral tiene el poder de crear un espacio sagrado dentro del hogar, un refugio donde cada miembro de la familia puede encontrar consuelo, fortaleza y renovación espiritual. La profecía del Padre Pío sobre el rosario familiar no es simplemente una predicción sobre el futuro, es una invitación a redescubrir una fuente de poder espiritual que ha estado disponible para nosotros durante siglos. Es un llamado a despertar a una verdad fundamental: que la familia que reza unida, permanece unida, no solo en esta vida sino en la eternidad.
A medida que nos adentremos en los detalles de esta profecía y exploremos sus implicaciones para nuestras vidas, descubriremos que el Padre Pío nos dejó mucho más que una simple recomendación espiritual. Nos legó una hoja de ruta para la supervivencia y el florecimiento de la familia en tiempos de crisis, una guía práctica para construir hogares que sean verdaderos santuarios de paz y amor en medio de un mundo cada vez más caótico. El rosario, en su aparente simplicidad, esconde una profundidad espiritual que el Padre Pío comprendió como pocos. Durante sus años de ministerio en San Giovanni Rotondo, fue testigo de innumerables transformaciones familiares que ocurrieron gracias a esta práctica devocional. Familias que llegaban destruidas por conflictos internos encontraban, en el ritmo suave y constante de las Avemarías, un camino hacia la reconciliación y la sanación. Una de las historias más impactantes que se conservan de su ministerio es la de una familia italiana al borde del colapso. El padre, un empresario consumido por el trabajo, apenas pasaba tiempo en casa. La madre luchaba contra una depresión profunda que la alejaba emocionalmente de sus 3 hijos adolescentes. Los jóvenes, por su parte, se habían refugiado en comportamientos autodestructivos, buscando en lugares equivocados el amor y la atención que no encontraban en casa. Cuando esta familia llegó ante el Padre Pío, él no les dio una larga lista de consejos psicológicos ni les prescribió terapias complejas. Su receta fue simple pero profunda: recen el rosario juntos cada noche, sin excusas, sin excepciones. Al principio, la familia se mostró escéptica. ¿Cómo podría una práctica tan simple resolver problemas tan complejos? Sin embargo, decidieron confiar en las palabras del santo capuchino. Los primeros días fueron difíciles. Encontrar un momento en que todos pudieran reunirse parecía una tarea imposible. Las primeras sesiones de oración estuvieron marcadas por la incomodidad y la resistencia. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. El ritual diario de reunirse, aunque fuera por 20 minutos, comenzó a crear un espacio sagrado en medio del caos cotidiano. El padre empezó a llegar más temprano a casa para no perderse el rosario familiar. La madre encontró en la meditación de los misterios un ancla para su espíritu atribulado. Los adolescentes, aunque inicialmente reacios, comenzaron a sentir la paz que emanaba de estos momentos compartidos. En menos de 6 meses, la transformación de la familia era evidente para todos los que los conocían. Esta historia no es única. El Padre Pío insistía en que el rosario tiene un poder especial cuando se reza en familia porque crea un campo de protección espiritual alrededor del hogar. Cuando una familia reza unida el rosario, solía decir, es como si la Virgen María extendiera su manto protector sobre todos sus miembros. Esta protección, según el santo, no se limita a los aspectos espirituales, sino que se extiende a todas las áreas de la vida familiar. En nuestros tiempos modernos, donde las amenazas a la unidad familiar son más sutiles pero no menos peligrosas, la profecía del Padre Pío sobre el poder del rosario cobra un significado especial. Las redes sociales, los horarios laborales extendidos, la cultura del entretenimiento individual y la pérdida general de espacios de convivencia familiar crean brechas cada vez más amplias entre los miembros de la familia. El rosario, en este contexto, se convierte en un puente que une estas brechas. No es solo una serie de oraciones repetidas mecánicamente, sino un momento de encuentro, de vulnerabilidad compartida, de sanación colectiva. Cuando una familia se reúne para rezar el rosario, está haciendo mucho más que cumplir con una práctica religiosa, está creando un espacio sagrado donde los vínculos familiares pueden fortalecerse y renovarse. El Padre Pío también hablaba sobre cómo el rosario familiar tiene el poder de sanar heridas generacionales. Observó que en familias donde esta práctica se mantenía fielmente, los patrones negativos que se habían transmitido de generación en generación comenzaban a romperse. Adicciones, violencia, resentimientos arraigados durante décadas, todo comenzaba a disolverse bajo el poder transformador de esta oración compartida. Existe el testimonio conmovedor de una familia mexicana que experimentó este poder sanador. Durante generaciones, los hombres de la familia habían luchado contra el alcoholismo, creando un ciclo de violencia y abandono que parecía imposible de romper. Cuando el último padre de familia, siguiendo el consejo del Padre Pío transmitido a través de un devoto, decidió instituir el rosario familiar diario, nadie esperaba grandes cambios.
Sin embargo, noche tras noche, mientras la familia se reunía para rezar, algo comenzó a transformarse. El padre encontró la fuerza para enfrentar su adicción. Los hijos, que habían comenzado a mostrar los mismos patrones destructivos, encontraron un nuevo modelo de masculinidad en la figura de San José, meditada durante los misterios. La madre, que había vivido años de angustia, comenzó a experimentar una paz que nunca antes había conocido. Esta transformación familiar no fue un caso aislado. El Padre Pío solía compartir con sus hijos espirituales una visión que había recibido sobre el poder especial del rosario en los tiempos modernos. En esta visión, veía hogares rodeados de una luz protectora cada vez que las familias se reunían para rezar el rosario. Esta luz, explicaba, era más fuerte que cualquier influencia negativa que pudiera amenazar la unidad familiar. Durante sus últimos años de vida, el Padre Pío se volvió aún más insistente sobre la importancia del rosario familiar. Era como si pudiera ver las tormentas que se avecinaban para las familias en las décadas futuras. Vendrán tiempos, advertía, en que las familias serán atacadas como nunca antes. Las fuerzas que buscan destruir el núcleo familiar serán más sutiles y más poderosas que en cualquier otra época de la historia. En una ocasión particularmente memorable, una joven madre acudió al Padre Pío preocupada por el futuro de sus hijos. Los tiempos estaban cambiando rápidamente, y ella temía no poder protegerlos de las influencias negativas del mundo. La respuesta del santo fue contundente: el rosario será su escudo. Cuando tus hijos crezcan en un hogar donde el rosario es parte de la vida diaria, llevarán consigo una protección invisible que los guiará incluso en los momentos más oscuros. Esta profecía se ha cumplido de maneras sorprendentes. En una era donde la tecnología y las redes sociales han creado nuevas formas de adicción y aislamiento, las familias que mantienen la práctica del rosario reportan una resistencia extraordinaria a estas influencias negativas. Los niños criados en hogares donde el rosario es una práctica diaria desarrollan una especie de inmunidad espiritual que les permite navegar los desafíos modernos con una sabiduría que supera su edad. Una familia portuguesa compartió cómo el rosario los ayudó a superar una crisis que amenazaba con destruirlos. Su hijo adolescente había caído en una depresión severa, alimentada por el acoso en las redes sociales y la presión académica. Los padres, desesperados, probaron todo: terapia, medicamentos, cambios de escuela. Nada parecía funcionar. Fue entonces cuando recordaron las palabras del Padre Pío sobre el poder sanador del rosario familiar. Al principio, su hijo se resistía a participar. Se sentaba en silencio, claramente incómodo, mientras el resto de la familia rezaba. Pero noche tras noche, algo comenzó a cambiar. La repetición rítmica de las oraciones, la meditación sobre los misterios de la vida de Cristo, la presencia constante y amorosa de su familia, todo comenzó a crear una red de apoyo invisible pero poderosa. Gradualmente, el joven comenzó a abrirse. Durante los momentos de oración compartida, encontró un espacio seguro para expresar sus miedos y ansiedades. La meditación de los misterios del rosario le dio una nueva perspectiva sobre su propio sufrimiento. En los momentos de oscuridad, las palabras del Ave María se convirtieron en su ancla, recordándole que no estaba solo. El Padre Pío enseñaba que el rosario tiene un poder especial para sanar las heridas emocionales porque combina la oración vocal con la meditación contemplativa. Cuando una familia reza junto al rosario, no solo están recitando oraciones, están creando un espacio sagrado donde las emociones pueden ser procesadas y sanadas en la presencia de lo divino. Una de las observaciones más profundas del Padre Pío sobre el rosario familiar era su capacidad para crear lo que él llamaba memorias sagradas. Explicaba que cuando los niños crecen en un hogar donde el rosario es parte de la rutina diaria, desarrollan una reserva de recuerdos positivos asociados con la fe y la familia. Estos recuerdos se convierten en un recurso invaluable durante los momentos difíciles de la vida adulta. Esta verdad se manifestó de manera conmovedora en la historia de un hombre que había abandonado la fe durante sus años universitarios. Aunque se había alejado de todas las prácticas religiosas, nunca pudo olvidar el sonido de las voces de su familia rezando juntos el rosario cada noche. Años después, durante una crisis personal profunda, fue ese recuerdo el que lo guió de vuelta a casa, tanto espiritual como literalmente.
El Padre Pío también hablaba sobre cómo el rosario tiene el poder de reprogramar los patrones de pensamiento negativos dentro de una familia. Observó que las familias que rezaban juntas el rosario comenzaban a desarrollar nuevas formas de comunicación y resolución de conflictos. La práctica regular de meditar sobre los misterios de la vida de Cristo proporcionaba modelos positivos de amor, perdón y sacrificio que naturalmente comenzaban a influir en las interacciones familiares. Esta transformación en los patrones familiares se manifestó de manera extraordinaria en una familia brasileña que acudió al Padre Pío en búsqueda de consejo. Los padres estaban preocupados porque sus 5 hijos parecían estar constantemente en conflicto, creando un ambiente de tensión y discordia en el hogar. El Padre Pío les explicó que el rosario actuaría como un bálsamo espiritual, suavizando gradualmente las asperezas entre los hermanos. La familia comenzó a reunirse cada noche para rezar el rosario, y aunque las primeras semanas fueron desafiantes, con los niños inquietos y distraídos, perseveraron en la práctica. Después de varios meses, notaron cambios sorprendentes en la dinámica familiar. Los hermanos que antes competían constantemente comenzaron a mostrar más empatía entre sí. Las discusiones, que antes escalaban rápidamente a conflictos mayores, ahora se resolvían con más calma y comprensión. El Padre Pío explicaba que este efecto pacificador del rosario familiar no era coincidencia. Según él, la meditación regular sobre los misterios del rosario expone a los miembros de la familia a los valores fundamentales del Evangelio de una manera que penetra profundamente en el subconsciente. La contemplación de la vida de la Sagrada Familia proporciona un modelo ideal de relaciones familiares, mientras que la reflexión sobre la pasión de Cristo enseña lecciones invaluables sobre el perdón y el sacrificio personal. Una historia particularmente conmovedora proviene de una familia argentina que enfrentaba una crisis financiera devastadora. El padre había perdido su trabajo, y las deudas se acumulaban rápidamente. La tensión económica amenazaba con destruir su matrimonio y afectaba profundamente a sus hijos. Siguiendo el consejo del Padre Pío, transmitido a través de uno de sus devotos, comenzaron a rezar el rosario en familia cada noche. Al principio, parecía que nada cambiaba en su situación externa. Las dificultades económicas persistían, pero algo comenzó a transformarse en el interior de la familia. La práctica diaria del rosario les dio una nueva perspectiva sobre sus problemas. En lugar de permitir que la crisis los separara, encontraron fuerza en su unidad familiar. Los niños comenzaron a valorar las cosas simples de la vida, y el matrimonio descubrió una resistencia espiritual que no sabían que poseían. Gradualmente, las circunstancias externas también comenzaron a mejorar. El padre encontró un nuevo trabajo, no tan lucrativo como el anterior, pero suficiente para mantener a la familia. Lo más sorprendente fue cómo la experiencia de rezar juntos durante los tiempos difíciles había fortalecido sus vínculos familiares de una manera que ninguna prosperidad material podría haber logrado. El Padre Pío insistía en que el rosario familiar tiene un poder especial para crear lo que él llamaba momentos de gracia extraordinaria. Explicaba que durante el rezo del rosario, se abren canales espirituales que permiten que las gracias divinas fluyan de manera más abundante hacia la familia. Estas gracias no siempre se manifiestan en forma de milagros espectaculares, sino más frecuentemente en pequeñas bendiciones diarias, mayor paciencia entre los miembros de la familia, sabiduría para tomar decisiones importantes, fortaleza para enfrentar las dificultades cotidianas. Una familia colombiana experimentó esta realidad de manera notable cuando su hijo menor fue diagnosticado con una enfermedad grave. Los médicos les dieron pocas esperanzas, pero la familia decidió aferrarse a la práctica del rosario con una fe inquebrantable. Cada noche, reunidos alrededor de la cama del niño, rezaban juntos, convirtiendo su dolor en una ofrenda de amor y confianza. La enfermedad del niño se convirtió en una oportunidad para que la familia descubriera dimensiones más profundas de amor y fe. Los hermanos mayores, que antes estaban absortos en sus propias vidas, desarrollaron una compasión y madurez extraordinarias. Los padres encontraron una fortaleza interior que no sabían que poseían. Y aunque el camino fue largo y difícil, el niño se recuperó de una manera que los médicos no pudieron explicar completamente. El Padre Pío enseñaba que el rosario familiar tiene un poder especial para proteger a los jóvenes durante los años críticos de la adolescencia.
Observó que los adolescentes que crecían en hogares donde el rosario era una práctica diaria desarrollaban una especie de brújula moral interna que los ayudaba a navegar las complejidades de la vida moderna. Esta protección se extendía más allá de las tentaciones obvias, abarcando también las sutiles influencias negativas que pueden erosionar gradualmente la fe y los valores familiares.